pasado. Y eso es lo que vamos a explicar hoy día. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Y habrá alguna razón? ¿Tiene esto un origen? Pero una pregunta más importante aún, ¿hay esperanza? Bueno, sí, el sufrimiento existe, el por qué el sufrimiento se explicará ahora, pero también, hermanos, hay una esperanza. Así que en esta mañana acompáñenme en oración, por favor, para empezar en este tiempo. Amado Dios, dejo en tus manos este tiempo, es tu palabra, Santo Dios, y gracias por todo lo que acontece. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Usted está entretejiendo cada circunstancia adversa o favorable para nuestro bien. Y Señor, su palabra es clara cuando nos dice que solamente somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Oh bendito Dios, esa es la esperanza que el creyente aguarda y que seremos glorificados más adelante, Señor. Gracias, amado Dios. Oh Padre amado, dejo en tus manos tu mensaje, tu palabra. Hazme a un lado, haz que mengüe y que tú, Señor, prevalezcas en este tiempo. Ayude a cada hermano, cada hermana en concentrarse, Señor, en ese tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mucha gente piensa de que el sufrimiento ha empezado el año pasado con esta pandemia. No. Constantemente, hermanos, constantemente la gente se está preguntando por qué un Dios bueno, si Dios es justo, si Dios es misericordioso, si Dios es todo bondad, si Dios es misericordia, si Dios es bueno, ¿por qué tantas injusticias? ¿Por qué está permitiendo que familias enteras estén yendo? ¿Por qué empresas están cayendo? ¿Por qué familias se están destruyendo? ¿Por qué tantos homicidios? ¿Por qué tantas leyes que van en contra de los principios de Dios? ¿Por qué permite que a la gente buena le suceda cosas malas? Yo creo que estos pensamientos, estas preguntas han estado rondando, hermanos, constantemente y están rondando ahora mucho más con aquellos que nunca hemos experimentado una pandemia como estas. Pero déjeme decirle que la gente sigue preguntándose hoy en día, ¿por qué permite, por ejemplo, la furia de la naturaleza, estos movimientos sísmicos en Nueva Zelanda? ¿Por qué todas esas cosas y está acabando con la vida de miles de personas? Hace mucho tiempo fuimos testigos de aquellos amigos, hermanos venezolanos viniendo de sus patrias o de diferentes otros países. ¿Por qué el éxodo de países enteros están sufriendo hambre y miseria? Yo creo que todos con justa razón nos hemos preguntado eso, hermano. ¿Cómo explicarle a una criatura? Y todos creo que recordamos aquellos años, los años 90. ¿Cómo explicarle a una criatura de temprana edad que sus padres fueron acribillados por el terrorismo en sí? ¿Cómo explicarle a esas personas? ¿Cómo explicarle a un señor que hace muchos años conocí, recibiendo la llamada por teléfono que su esposa acababa de ser acribillada en ese momento, en los años 90? ¿Cómo consolar? ¿Cómo explicarle? ¿Por qué un hombre recientemente, en este año que pasó, un hombre que mostró generosidad, un hombre que mostró desprendimiento, un hombre que dejó todo y dijo, no, yo voy a cobrar un precio justo por el oxígeno, y su hermana fallece en ese momento? Si Dios es justo, ¿por qué una niña, y este caso lo conocimos muy de cerca con mi esposa, por qué una niña tuvo que perder la vida de una manera tan absurda por la voladura de una llanta que impactó sobre ella? ¿Por qué? ¿Por qué gobiernos, hermanos, opresores están provocando el éxodo de su gente a diferentes países, causando justamente separación de familias, causando muerte, causando destrucción? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que sucedan cosas como estas, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué tengo que yo, quien les habla, hace una semana atrás tuve que ser testigo o me informaron de dos amigos y hermanos que partieron a la presencia del Señor? ¿Hay sufrimiento? Sí, hay sufrimiento. Y esto no viene de este año. Esto no viene del año pasado. Hermanos, la lista de esta clase de preguntas yo creo que puede continuar y puede agrandarse. Pero estas preguntas no son de ahora, como les digo. Esto viene de muchos, muchos, muchos años atrás, hermano.
Job, precisamente en el capítulo 10, versos 2 y 3, Job dice justamente ello. Él dice, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? La escritura también nos menciona al rey David. En el Salmo capítulo 6, verso 3, él dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Estas preguntas siguen vigentes, hermano, el día de hoy. Son válidas, son lícitas, son justas de hacernos, y esto constantemente está rondando el día de hoy. Y creo que cada uno de los que estamos aquí nos hemos o nos han hecho esta pregunta en algún momento. ¿Te has encontrado con un familiar? ¿Te has encontrado con un vecino? ¿Te has preguntado a tu hijo o alguien se acercó y te pregunta y te hace esta clase de preguntas? Creo que todos aquí nos han hecho esas preguntas y a veces hemos tenido la respuesta acertada o quizá a veces no. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos su palabra y yo creo firmemente que la palabra de Dios es suficiente para absolver a toda clase de pregunta. Lo que quiero que en esta mañana, hermanos, quiero que tengan sus Biblias por unos instantes en el libro de Génesis, porque tenemos que dejar una base bien firme en esta mañana. Lo primero que quiero ver en esta mañana juntamente con ustedes es que al principio, la misma escritura así lo describe, al principio no algo, no algunas cosas, sino que todo era bueno. Y eso es lo que vamos a dejar bien cimentado, es lo que vamos a dejar hoy día bien firme en cuanto a este sermón. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Hay una razón? Sí. Hay razones, sí, pero también hay una esperanza. Así que en el libro de Génesis, yo quiero que ustedes se mantengan, por favor, en un instante vamos a estar revisando algunas escrituras. Y es increíble, hermano, cómo Dios solo en 2 capítulos, por supuesto, acá no vamos a hacer un estudio bíblico del libro de Génesis, porque eso tomaría no 2 semanas ni 3 semanas, sino mucho tiempo. Pero es increíble, hermanos, que en el capítulo 1 y capítulo 2, Dios describe la totalidad de su creación. Es increíble que solamente de una manera muy resumida, Dios describa su creación. Entonces la Biblia comienza con la historia de la creación en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Aquí vemos a un Dios que es todopoderoso, un Dios que es todo bueno, un Dios que es un Dios de orden. Él es el Dios creador de todas las cosas, dice Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si se da cuenta, hermano, Dios no le da vueltas al asunto. La escritura no se va por las ramas y muy directamente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La ciencia, los científicos, los hombres que se han alejado cada vez más de Dios, le dan vueltas al asunto. Y quizá hace 20 millones, 30 millones, 50 millones de años, quizá de repente en este tiempo haya podido y quizá y posiblemente apareció el primer hombre o que de repente comenzó a haber vida en el mar y quizá, posiblemente. Y es lo que usted va a escuchar constantemente de la ciencia. La ciencia nunca va a tener una base firme. La escritura sí lo tiene. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. No hay más. Así de sencillo y así de directo, y Dios comienza a detallar su creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él crea el universo, crea la existencia de la nada con solamente sus palabras. Hebreos capítulo 11, verso 3, puede escribirlo, no hay necesidad que lo busque, pero Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es así, hermano. Dios pone muy en claro el orden de su creación y nos dice en este primer punto que todo era bueno. Acompáñenme a Génesis capítulo 1, por favor. Acompáñenme a Génesis capítulo 1 y quiero que me acompañe a leer los versículos que yo le voy a leer en esta mañana. Quiero que usted me acompañe ahí en su Biblia, en su casa, con su familia. Y dice así Génesis capítulo 1. Vamos a ver el versículo 10.
Léalo conmigo. Dice así, versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que todo era bueno. Y vio Dios que era bueno. Versículo 18 dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Por último, versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y una vez más, y vio Dios que era bueno. Todo, hermano, no algo. Todo lo que hizo Dios fue muy bueno, era bueno. Pero mire lo que sucede. Ahí nomás en el capítulo 1, versículo 31, mire lo que sucede aquí. Leámoslo, por favor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No solamente era bueno, sino que también era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. La expresión aquí, hermano, era bueno en gran manera, justamente esta expresión adquiere un carácter superlativo. Es lo máximo. Y Dios dice, todo era bueno en gran manera. Así de sencillo, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, esto tenemos que dejarlo muy, muy establecido. Y vio Dios que todo era bueno y era bueno en gran manera. Y sus primeras palabras, hermano, para la humanidad, para la creación, estaban llenas de bendición, estaban llenas de generosidad y también hasta de protección también. Génesis capítulo 1, por favor, versículo 28, dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, verso 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Verso 30, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ahí está, hermano. Estas primeras palabras a la humanidad definitivamente fueron de bendición, fueron de generosidad, fueron de protección. Mire lo que dice capítulo 2, versículo 16 y 17. Capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es lo que nos dice la Escritura. Hermanos, desde el principio de la Biblia, está claro que Dios es todopoderoso, que Él es todo bueno, que Él es un Dios de orden y por lo tanto, hermano, en el principio de la creación, no hubo sufrimiento, no hubo dolor. Cosas que hoy en día estamos experimentando, cosas que hoy en día nos estamos preguntando, cosas que hoy en día nos toca vivir de cerca. Hermano, en el principio de la creación no aparece ni un ápice de queja, ni de aflicción, ni llanto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si todo al principio era bueno, y es más, la escritura nos dice que era bueno en gran manera, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si todo era perfecto, era hermoso, había paz, había armonía, entonces, ¿cuál es la razón para que haya ingresado el sufrimiento o el sufrimiento aparezca en escena? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, hemos dejado con una base firme diciendo que al principio todo era bueno. Es el primer punto. Y que era bueno en gran manera. Vamos con el segundo punto en esta mañana. ¿Hay alguna razón para el sufrimiento?
sí hay una razón para el sufrimiento. Y nos preguntamos ahora, ¿por qué entonces hay sufrimiento? ¿Cuál es la razón? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Dios se equivocó? ¿Se le escapó de las manos a Dios toda su creación? ¿Qué fue? ¿Dios fallaste en esto? ¿Qué pasó, Dios? Cuando vemos la historia de la humanidad, del ser humano, ojo, desde la perspectiva bíblica, cuando vemos la historia, hermano, del ser humano a partir de la Biblia, nos damos cuenta que la creación de Dios comenzó como una obra maestra. Y esa obra maestra ha sido arruinada por el pecado. Fue arruinada por el pecado. Y el resultado, hermano, de todo esto puede ser visto y sentido y apreciado y experimentado por todos nosotros los que vivimos hoy. El sufrimiento. Ahora vienen las preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué tuvo que sucederme a mí? ¿Por qué tuvo que sucederle a mi familia? ¿Por qué él tuvo que partir a esa edad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y precisamente, hermanos, el capítulo 3 de Génesis registra lo que salió mal. Adán y Eva, nuestros primeros padres, ellos creyeron las mentiras de Satanás. ¿En vez de qué? En vez de confiar en Dios. Ellos creyeron mucho más a lo que Satanás le decía antes que creer en la verdad de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, ellos trataron de vivir definitivamente por sí mismos en lugar de amar y en lugar de obedecer a Dios. ¿No le parece conocido, no le parece familiar lo que está sucediendo hoy en día? La gente le prefiere creer a otras cosas o a otras personas antes que a Dios. Y está sucediendo eso hoy en día también. Es lo mismo. Entonces, hermano, una consecuencia inevitable del pecado de nuestros primeros padres es el sufrimiento. Tan pronto como Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos sufrieron vergüenza. Génesis capítulo 3, verso 7, léalo por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y también ellos sufrieron temor. Mire lo que dice Génesis 3, 8 al 10. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Miren lo que hacen. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pensarían ellos? Creo que acá estamos. Si nos cubrimos de este ponciano, Eva, creo que estamos bien protegidos y esto se acabó. ¿No? El ponciano tiene buena sombra, así que ahí nos vamos a ocultar. No, nada. Mire el versículo 10, dice, el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Tuve miedo. Tuve miedo, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y usted se preguntará en esta mañana, pero pastor, ¿cómo Dios le va a preguntar dónde estás tú, Adán? ¿Como Dios no lo sabe todo? ¿Dios no es omnisciente? ¿Dios no sabe el pasado, presente y futuro? Sí, pero no le estaba preguntando por una ubicación geográfica. Si él estaba detrás de la pera, si él estaba detrás de las uvas, o si él estaba detrás del ponciano. No le estaba preguntando por eso dónde estabas tú. Le estaba diciendo en otras palabras, mira en qué estado te encuentras. Le estaba haciendo pensar, reflexionar en la manera en que él se encontraba de esa manera. Y cómo el ser humano, a raíz del pecado, viene lo que es el temor, la vergüenza y muchas otras consecuencias más, hermanos. Y aún, hermano, aún hoy nuestras conciencias nos causan ese mismo sufrimiento cuando desobedecemos a Dios. Dios ha puesto conciencia en nosotros, dice Romanos. Ha puesto una conciencia que nos acusa también. Luego vemos a nuestros primeros padres, Adán y Eva, intentar culpar a otro por su pecado. Creo que todos conocemos esa historia. Ellos trajeron sobre sí el dolor de las relaciones rotas.
aquellas relaciones quebradas, aquellas relaciones que se rompen. Si ustedes se fijan en el capítulo 3, versículo 12 y 13, capítulo 3 de Génesis, versos 12 y 13, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, dice, me dio del árbol y yo comí. Responsabilizando a Dios. La mujer que tú me diste, sí, la mujer que tú me pusiste aquí en mi costado, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero miren cómo las relaciones comienzan a resquebrajarse desde el primer momento. No, ella tiene la culpa, no, él tiene la culpa, no, yo no. Y todavía se responde, miren todas esas consecuencias, todo lo que vino a raíz del pecado. El apóstol Pablo, y es aquí donde quiero que vayan porque es necesario leer todos estos versículos. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, y vamos a dirigirnos un momento a Romanos en el Nuevo Testamento, Pablo nos hace ver en cuanto a la condición del ser humano. Y hermano, todo lo que vamos a ver hoy en estos versículos nos describen de una manera totalmente clara lo que está aconteciendo hoy en día. Hoy en día. Romanos capítulo 1, por favor. Vámonos hasta el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a tomarnos el tiempo de poder leer esos versículos, hermanos, para darnos cuenta de cómo está la condición del ser humano hoy en día. Romanos, capítulo 1, por favor, versículo 18 en adelante. ¿Estamos listos? Amén. Muy bien. Dice así, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir, hombres impíos y hombres injustos. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, verso 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Matrimonio homosexual, derecho al aborto, es mi cuerpo, es mi decisión. Quitemos las Biblias de las escuelas, quitemos la oración. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestados, llenos, repletos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, vemos pues cómo incluso en la historia misma de Sodoma y Gomorra, el punto de Dios, si usted recuerda este pasaje, era que Abraham no iba a encontrar, hermano, ni siquiera 10 personas justas en la ciudad. Vamos a recordar un poquito esto. En Génesis, por favor, si podemos volver un momento a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Es el primer libro de la Biblia, es fácil de ubicar. Y Génesis capítulo 18, versículo 23 al 32. No vamos a leer tal vez todo, pero ahí nos explica justamente de cómo podemos ver incluso en la misma historia de estas ciudades, de Sodoma y Gomorra, hermanos, el punto era que el Dios de Abraham no iba a encontrar ni siquiera, o Abraham mismo ni siquiera iba a encontrar a 10 personas justas en esa ciudad. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Dice el versículo 23. 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Vamos a pasar al verso 28. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. 29. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Verso 30. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Este es el punto, hermano. Todo esto lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, cómo Israel fue una nación rebelde, fue una nación desobediente. Y estas historias, hermano, estas historias nos hacen ver las consecuencias fatales de un mundo que se aleja cada día más y más de Dios. Es por eso, hermano, que usted y yo podemos ver a diario un mundo caído, afectado, quebrantado por el pecado. Y debemos ser honestos, hermanos. Debemos ser honestos. El sufrimiento en este mundo y las cosas que estamos viendo hoy en día y hemos visto a través de la historia, hermano, de la humanidad, no son causadas por Dios. No son causadas por Dios, son causadas por nosotros, es causada por el hombre. Todo lo que usted y yo hemos podido experimentar y ver, esto no lo causa Dios. ¿A qué me refiero? Es que no es Dios, hermano, quien está traficando con niños para ser esclavos sexuales. No es Dios, hermano, quien está abusando físicamente de su esposo, de sus esposas o sexualmente de niños o niñas. No es Dios. No es Dios quien está matando a niños indefensos, hermanos, en el vientre. No es Dios quien promueve estas leyes del aborto. No es Él. No es Dios quien está comercializando drogas para hacerse rico. No es Dios quien está robando a diestra y a siniestra, como hoy en día lo estamos viendo en diferentes esferas de la sociedad. No es Dios quien paga una coima al policía para que te salves de una papeleta justa que te dieron. No es Dios. No es Dios quien está mintiéndole o le está engañando a su familia. No es Dios quien está pidiendo que su palabra sea sacada de las escuelas. No es Dios quien pide que la oración sea retirada también de las escuelas. Hermano, no es Dios quien está pidiendo que las iglesias las cierren. Es el ser humano definitivamente que esto está pasando. No es Dios, hermano, quien asesina, quien miente, quien roba, quien envidia, quien calumnia. No es Dios, hermano. Es el mismo ser humano cada día alejándose más y más de Dios.
Y Santiago, usted puede tomar nota, Santiago capítulo 4, del 1 al 3, así lo declara. Santiago capítulo 4, del 1 al 3, nos dice esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, todo nace en el ser humano, en su corazón. Y Jesús mismo nos da a entender cuál es el origen del problema. Si usted recuerda lo que meditamos la semana pasada, Mateo capítulo 15, si usted puede ubicarlo rápidamente, es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15, del versículo 16 al 20. Mateo capítulo 15, versículos de 16 al 20. Es el primer libro del Nuevo Testamento y nos dice así, Mateo 15, del 16 al 20. Dice así, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermano, por lo tanto, Dios no es el culpable, somos nosotros. El problema del sufrimiento entonces tiene nombre propio. Pueden serlo cada uno de los que estamos aquí o los que están allí afuera. Algunos niegan la existencia, hermano, de Dios. Definitivamente lo niegan, como puse, no me acuerdo dónde, pero puse una publicación donde al barro, ¿no? Al barro se le subió el lodo a la cabeza y diciendo que el alfarero no existe. Y la Biblia dice así justamente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, dice aquel que no cree en la existencia de Dios. El sufrimiento, hermano, es un reflejo de algo que nosotros mismos hemos hecho por nuestro pecado. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios no está lejano. No es un Dios ajeno a todo esto. Como dije hace un momento, algunos niegan la existencia de Dios porque no pueden imaginarse, no pueden concebir a un Dios que permita desdichas o que permita catástrofes. Otros creen que Dios existe, pero no quieren nada con él porque no creen que pueda ser bueno. También hay de aquellos. Otros se han conformado con creer en un Dios bondadoso que nos ama, pero dicen que ha perdido el control de un planeta totalmente rebelde. Y otros se aferran con firmeza a creer en un Dios muy sabio, todopoderoso y amoroso, que de alguna manera usa el mal para bien. Y es por eso que ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Y vemos esa esperanza, hermano, como lo vamos a ver en un momento. No está en la política, no está en la economía, no está en nada de lo que este mundo pueda ofrecer. Esta esperanza solamente se encuentra en Jesús. La esperanza se encuentra en el Evangelio. Ese Evangelio que usted y yo debemos estar hablando día y noche, mañana, tarde y noche, compartiendo con nuestros vecinos. La esperanza se encuentra en él. Cada vez que alguien venga y te pregunta, ¿por qué María? ¿Por qué Jorge? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Luisa? ¿Por qué el sufrimiento? Dile que todo esto se origina de esta manera. Todo era bueno al inicio. Y la razón del por qué existe el sufrimiento es esto y es esto y es esto. Pero ¿hay esperanza? Sí, hay una esperanza para el sufrimiento. Definitivamente que le hay.
Pablo, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, él lo explica, pero lo une con la esperanza que encontramos en el evangelio, hermano, que de que un día Dios va a restaurar todas las cosas tal como fueron diseñadas antes de la caída. Por favor, acompáñenme Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, por favor. Nuevo Testamento, donde estuvimos hace un momento leyendo. Romanos capítulo 8. Vamos a dar lectura del verso 18 al 22. Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 22. Dice así, y justo vamos a empezar con el versículo que a mí me encanta. Dice, pues tengo por cierto, estoy seguro, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Todo lo que estamos experimentando hoy en día, hermanos, son dolores de parto. Yo estoy compartiendo con mis familiares, estoy compartiendo inclusive entre pastores y tenemos esa misma opinión. La venida del Señor está cerca, hermano. Yo estoy bien convencido por todo lo que estamos presenciando, por todo lo que estamos siendo testigos, estamos viendo, la venida del Señor está pronta, pronta, hermano. Y aquí lo que hace Pablo es justamente que une la esperanza, hermano, que solamente encontramos en el Evangelio. La creación misma, hermano, está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Imagínense. Aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, a ellos, hermano, la creación está esperando. La creación gime, dice el libro de Romanos. Y hermano, por más que aborrezcamos el dolor, por más que usted no le agrade y no me agrade el dolor, hermano, definitivamente debemos admitir que muchas veces tiene un propósito bueno el dolor. ¿Por qué? Porque nos advierte cuando algo no anda bien. ¿Me dejo entender? El dolor es simplemente un síntoma, es como una sirena que suena cuando una parte de nuestro cuerpo está en peligro o quizás se halla bajo ataque. Ayer un pastor de la misión nos compartió su petición y nos dijo que su hijita estaba con una fiebre fuerte y de por horas. Le dijimos inmediatamente, llévala al pediatra. Y el pediatra dijo, esta fiebre es a causa de una infección interna. Esto estaba pasando. Hermano, el dolor nos advierte, hermano. El dolor tiene ese propósito bueno. Nos dice cuando algo no está andando bien, hermano. Entonces, cuando no entendemos que el dolor, hermano, y el sufrimiento nos comunican que algo está mal, dejamos de pensar de una manera objetiva respecto al por qué pasan las cosas. Un pastor dijo hace mucho tiempo, el dolor y el sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. El dolor y el sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Todos los días estamos enfrentados lamentablemente y gracias a Dios por aquellos que están evitando las noticias, hermano, en televisión o radio, lo que sea. Pero todos los días vemos malas noticias por todo lado, televisión, periódicos, redes sociales. El mundo está cansado de malas noticias, hermano. La única respuesta a todo esto es una buena noticia. Cambiemos. Saquémosle los titulares a un lado y vamos a ponerle el mensaje de esperanza, vamos a ponerle ese mensaje que solamente se encuentra en Jesús.
La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 1, y voy a pedir que lo busquen, por favor. Colosenses capítulo 1. Y nos hace ver la esperanza que solamente se encuentra en Jesús. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 22. Ubíquelo, por favor. Colosenses capítulo 1, en el Nuevo Testamento también. Colosenses capítulo 1, del 19 al 22. Dice así: por cuanto agradó al Padre que en él, es decir, en Cristo, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esta esperanza solamente la encontramos en Jesús, hermano. Cuando entendemos esto, cuando entendemos esta verdad en su totalidad, entonces aquellos versículos que acabamos de leer en Romanos capítulo 1, y también cuando leemos en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, que las aflicciones, ni hambre, ni peligro, ni espada, nada de esas cosas, hermano, que nos puedan separar del amor de nuestro Dios. Hermano, nuestra esperanza no está en esta tierra. Nuestra esperanza no está aquí, hermano. Y ni siquiera la muerte, como lo dice Romanos, ni siquiera la muerte a través de catástrofes, a través de persecuciones, la maldad, podrán separarnos, hermanos, de vivir con Él eternamente, con nuestro Dios. Allá en, hermano, allá en el cielo, donde no habrá llanto, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, porque el pecado no existe, dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Es allá, hermano. Nuestra esperanza no está aquí. Y a pesar, hermanos, de que vemos la cruda realidad del pecado en este mundo, podemos ver a lo largo de la Biblia también, hermano, la esperanza en una realidad futura, un mundo mejor que no solo será mejor que este mundo, sino, hermano, que será como fue al inicio de todas las cosas, perfecto. Desastres naturales, enfermedades terminales, huracanes, tiroteos, persecución, injusticia, fueron cosas, hermanos, que nunca estuvieron en el plan de Dios, pero Él dio, hermano, una esperanza a través de Cristo, de que veremos y tendremos una tierra y un cielo nuevo como al inicio de todas las cosas. Él dio esa esperanza. Recuerde que aquí ni la política, ni la religión, ni la economía, ni tu candidato por quien vas a votar o no votar, hermano, esa no es la solución. Concluye en esta mañana. Cuando yo pienso en las personas, hermanos, y especialmente en niños que han muerto con una enfermedad terminal, yo pienso que Dios realmente los está salvando de vivir en un mundo como el nuestro, definitivamente. Cuando pensamos en familiares o amigos que han muerto en Cristo, a manos del cáncer, en manos de la diabetes, en manos del COVID, podemos ver, hermano, que Dios los sanó por completo y ahora están con Él, con Dios mismo, y no sufriendo más. Esa es la esperanza que el Evangelio nos da a través de las Escrituras, hermano. Una esperanza que nos muestra el mayor amor que ha existido y existirá por siempre. Un amor que nos regenera, un amor que nos atrae, que nos convierte, nos abre los ojos para poder caminar con Él, vivir para Él y actuar para Él y para su gloria. Si nosotros hemos conocido, hermano, ese amor, todo lo que hacemos debe ser por Él y para Él. Por eso creemos que el Evangelio es la única respuesta a un mundo caído y lleno de pecado
y lleno de sufrimiento. Hermano, ahora que usted y yo sabemos la razón, el origen del sufrimiento, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para dar a conocer la esperanza que solo se encuentra en Jesús? Miren lo que hacen los gobiernos o el gobierno en particular. Uno por ahí que ya no nos representa, consultando un chamán, consultando un brujo, pensando que ahí se va a encontrar la solución al problema de un país. Imagínense, hermano, a quienes acuden. La esperanza no se encuentra en ello, hermano, en nada de eso. Solamente se encuentra en Jesús. Y muchos dicen hoy en día de una forma irónica, dicen, ¿por qué no acaba Dios de una vez con todo esto? ¿Por qué demora tanto su regreso? De una vez ya debería acabar con tanta injusticia. ¿Por qué no viene? ¿Sabes por qué, hermano? Hechos 17:30. Permíteme leerlo, por favor. Hechos 17:30. Puedes anotarlo. Y mire lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Que el ser humano vuelva en arrepentimiento. Si tú en esta mañana nos escuchas, amigo o amiga, que no tienes a Cristo aún, Dios dice, vuelve a mí en arrepentimiento. Y es más, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice así, segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuándo viene el Señor? Ya que venga de una vez y acabe con toda esta injusticia. De una vez, porque ya es demasiado, no soportamos más. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, que nadie perezca, sino que todos, hermano, todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere, hermano, que nadie perezca. Ahí está la razón por qué la demora, entre comillas, de Dios. Así que si pedimos que de una vez Dios venga, bueno, el Hijo de Dios con toda tranquilidad, con toda confianza puede pedir, Señor, ven, ven Señor Jesús, termina el Apocalipsis. Sí, el Hijo de Dios puede terminar de esa manera, confiado. Pero ¿qué hay del no creyente? ¿Qué hay de aquel que aún no tiene a Cristo en su vida? ¿Podrá decir eso también? Dios quiere que vuelvas en arrepentimiento, amigo, amiga. Aquellos que nos están escuchando en Facebook. No creas que tener una religión te va a salvar. No creas que cumpliendo tradiciones te vas a salvar. No creas que teniendo tal y tales cosas te vas a salvar. No. La Biblia dice que claramente es por gracia. Solamente por gracia somos salvos. No depende lo que hagas. No depende de lo que dejes de hacer o decir. En fin. Así que hay esperanza para el sufrimiento, sí lo hay. Y muchas cosas más estaremos experimentando, hermano, en este tiempo. Muchas cosas más. Preparémonos. Pero recuerden que hay esperanza en Jesús. Oramos. Oramos. Oh bendito Padre, en estos 3 puntos, Señor, tan claros, vemos de que todo esto empezó, Señor, bien. Su misma palabra nos dice que todo era bueno y era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó? El hombre, Señor, a través del pecado trajo destrucción, muerte, sufrimiento, y eso es lo que estamos acarreando hoy en día. Son las consecuencias que estamos pagando hoy en día, Señor. Todo lo que estamos viendo.
Aún el Hijo de Dios, aún el creyente está sufriendo estas cosas. Pero nuestra esperanza, Señor, es la vida eterna. Por eso Cristo murió y resucitó en esa cruz, Señor. Tenemos esa esperanza. Pero, Señor, rogamos por aquellos que aún no te conocen, Padre. Por ellos, Señor, intercedemos. Por ellos, Señor, es que cada día vamos a estar anunciando de tu palabra. Señor, permita que ya los templos se abran. Señor, derrame su justicia sobre estos gobiernos injustos, impíos. Y Señor, derrame su justicia sobre Perú y sobre otras naciones donde también están impidiendo esto. Tu iglesia, Señor, es la sal y la tierra. Es la sal y la luz en esta tierra, en este mundo, Señor. Ayúdenos. Ayúdenos, Padre amado, y gracias por hacernos conocer la razón del sufrimiento, pero también la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y en el nombre del Señor te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios los bendiga.